Iniciamos semana, llevando seguimiento a la reforma del sistema de pensiones. Desde hace un mes, la Comisión Ad Hoc de la Asamblea Legislativa ha realizado tareas relevantes como constituir un equipo técnico y convocar a organizaciones de pensionados para presentar sus propuestas. No resulta un tema fácil porque se combinan factores financieros y de protección social junto a intereses políticos y económicos. Pero lo cierto es que se requiere una reforma estructural al sistema. Si no, se corre el riesgo de una situación más grave, no solo a nivel de finanzas, sino de las demandas sociales. Esta noche seguiremos analizando los componentes del sistema previsional con dos especialistas en la materia. Iniciamos 8 en punto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa este lunes 27 de enero del año 2020. Iniciamos la última semana del primer mes del año y vamos a hablar sobre el sistema previsional. Vamos a hablar de un tema clave, la reforma al sistema de pensiones, su avance en la discusión legislativa, pero también cuáles son los escenarios respecto a las decisiones, no solo bajo criterios técnicos y financieros, porque también hay componentes de carácter político. Y es un gusto para mí recibir en este set a Rodolfo Castillo, actuario y especialista en pensiones, y también recibimos cordialmente a Raúl Castellón, economista y asesor en temas de pensiones. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Rodolfo, qué gusto volver a encontrarnos en Canal 33. Hola Carlos, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, listos aquí para hablar de este tema, ¿verdad? Que tanto nos apasiona. Gracias a usted por tomar la invitación. Raúl, qué gusto, bienvenido. Y ahora nos encontramos por la noche. Bienvenido. Sí, un gusto compartir nuevamente contigo. Rodolfo, un saludo a la ciudadanía. Un placer. Llamen, consulten y conversemos. Varios temas que van a salir en discusión y a través de las redes sociales, sin duda vamos a tener muchas preguntas. Entonces, la nota introductoria. La Mesa para una Pensión Digna presentó propuestas concretas, basadas principalmente en el cálculo de los montos de pensión que se vieron afectados en la reforma del 2017. Hay una mejora sustancial porque ustedes pudieron observar que la redistribución que se hace es más hacia la cuenta de garantía solidaria para los beneficios. Una reforma importante en tanto que está colocando equiparar beneficios de los obligados con relación a los optados. Por su parte, el movimiento No Más AFPs propone la eliminación del sistema actual y la creación del Instituto Nacional Autónomo de Previsión Social. Nosotros lo que demandamos hoy, este día, aquí frente a todos ustedes, es que se elimine la ley SAT que dio vida a ese sistema injusto de AFP. ¿Por qué tenemos que venir a pedir parches? Eso puede dejar más en la incertidumbre a los trabajadores. Porque póngale usted el ejemplo teórico, vaya, desaparecen ya las AFP. ¿Y todo ese dinero dónde queda? Por su parte, el diputado Francis Zabla espera que los puntos que él ha señalado sean tomados en cuenta para la reforma. Tiene cáncer terminal, como que no le están dando el tratamiento por errores o por lo que sea, de entregarle su dinero a esa gente que lo necesita ahora y no cuando esté muerta. Son las injusticias que tenemos que tratar. La comisión tiene previsto tener el acompañamiento de expertos en el tema, propuestos por organismos internacionales, principalmente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martínez. Muy bien, agradecemos a Jacqueline Martínez por esa nota que nos permite contextualizar lo que vamos a abordar en esta hora de 8 en punto sobre el tema de la reforma del sistema previsional. Empecemos un poco con esto, Rodolfo, porque siempre este tema tiene niveles de complejidad por el carácter técnico, financiero, pero alrededor hay una dinámica de intereses de diferente tipo sobre esto. Pero bueno, la tarea de ustedes será muy importante para ayudar a traducir a la audiencia un poco estos temas. Rodolfo, la comisión se instaló a finales de noviembre y empezó a trabajar desde diciembre, La comisión ad hoc, me refiero. Sí. Desde su perspectiva, ¿cuáles resultarían las muestras que efectivamente hay un trabajo sistemático hacia una reforma integral? De acuerdo a lo que he podido observar, y tal como lo decía la nota introductoria, el martes recién pasado se dio, digamos, la primera audiencia, voy a señalarlo así, de dos movimientos que presentan propuestas, ¿verdad? Yo creo de que ese es un buen inicio, ¿verdad? Porque una de las cosas que a mi criterio debe de
desarrollarse y debe de implementarse en este tipo de medidas, Carlos, es que hay que informar a la población. Probablemente a veces somos muy técnicos, que hablamos un lenguaje que a lo mejor sea difícil para la población, pero poco a poco pues, se puede ir bajando, que la población entienda lo que se quiere hacer. Entonces, desde mi perspectiva, pues claro, que es la asamblea donde se aprueban las leyes, creo que ha sido un buen comienzo, pues todo es perfectible en esta vida, ¿verdad? Entonces se ha empezado por algo y bueno, ahí estamos. El punto de partida, esperamos que con el paso del tiempo también va a ir llegando a temas álgidos, pero también viene un escenario en donde ya las posturas van a estar más claras, las cartas sobre la mesa, como suelen decir. Es correcto. Ahora, hay un aspecto acá, Raúl. Estamos en un año preelectoral y una de las preocupaciones que puede existir es que esta dinámica preelectoral pueda afectar o condicionar el ritmo de trabajo en la Asamblea Legislativa o sus deliberaciones. ¿Cuáles son los riesgos? Sí, sin duda, el mayor de los riesgos vinculado a pensiones es que no hagamos una reforma integral, hagamos mucha reforma parchada como la que hicimos en el 2017. Y por lo tanto, si bien se aprueba una reforma y se le comunica a la gente que la reforma le va a ayudar, va a pasar lo mismo que la reforma del 2017, que hasta pasado 2, 3 años que la gente comienza a hablar y entender que la reforma del 2017 fue en mucha medida nefasta para los intereses de los pensionados mismos. Pero la publicidad que vimos en todo ese año fue que era una gran solución para el modelo. Así que políticamente el llamado es a los partidos políticos que puedan ceder gran parte de la discusión a un escenario técnico. Al presidente de la República un llamado definitivamente a tomar liderazgo en esto y que pueda poner también a equipos técnicos a tener este conversatorio. Porque la única forma de quedar contento y salir bien de esto es que todos reciban más. Y no es posible. Por lo tanto, siempre van a haber sectores afectados y hay muchos temas detrás extremadamente sensibles, como el ITFA. Nadie se atreve. Cuando uno llega a la Asamblea Legislativa, todo el mundo le dice, mira, pero evitemos el tema del ITFA, porque están los soldados y está la Fuerza Armada detrás. Y es muy sensible el tema, a pesar de que el instituto ya está quebrado. Técnicamente está en una quiebra técnica, no puede pagar pensiones. Y ya hoy es la ciudadanía la que la está pagando. Y a mí no me pueden decir que un soldado no merece nuestra ayuda. Por supuesto que sí, pero metámoslo a la conversación y hablemos del tamaño del hoyo, del tamaño del problemón para dar una solución integral a todo. Así que, en esencia, el riesgo es, y quizá yo difiera un poquito aquí de lo que estabas planteando tú, es que hemos comenzado la conversación en la comisión de la misma manera que lo hicimos en el pasado. Y te dan 10, 15 minutos, diputados, para escucharte, y resulta ser que ¿cómo le vas a explicar tú en 10? Tú explicaste la tuya, yo lo escuché, pero no sé si te diste cuenta, yo había muchos diputados viendo sus chats. ¿Por qué? Porque media vez comienza el término técnico, muchos le tienen temor a eso. Entonces, creo que estamos comenzando bien en cuanto a que estamos invitando al público, pero mal en cuanto a la metodología de trabajo. Bueno, hay un aspecto ya que menciona la metodología, Raúl, como uno de los aspectos que deben considerarse mejor, pero hay otro aspecto que es clave, Rodolfo, y por su experiencia como actuario y seguimiento que le ha dado al tema de pensiones por años, hay algo que me llama mucho la atención, es no solo la información como público y ciudadanos que debemos de tener sobre este tema, pienso en los diputados, ¿cuál es la información básica que deben tener los diputados de conocimiento sobre este tema para tomar decisiones? Porque al final son ellos los tomadores de decisiones si hacen reformas, derogaciones o modificaciones de la ley. Sí, bueno, yo en eso, con todo respeto a los diputados, ¿verdad? Una de las cosas que yo he observado a lo largo de toda mi vida profesional en esta materia es, bueno, y no solo los diputados, quizás la mayoría de la población también, es que desconocemos conceptualmente muchos aspectos relacionados con pensiones. Y cuando digo conceptuales, son determinantes, pues, ¿verdad? Entonces, aquí algunos comparamos el ahorro previsional como un ahorro bancario, otros pensamos que, mire, no importa si yo en mi vida solo gané salario mínimo, pero yo quiero pensión más allá de lo que... Bueno, hay un montón de cosas que de alguna manera se desconocen. Y bien paradójico, porque todo mundo cuando habla de este tema... refiere el convenio 102 de la OIT, donde está la norma mínima, es decir, el concepto de lo que tienen que ser las pensiones, pero quizás solo saben el título del convenio, pero no el contenido, ¿verdad? Y además,
un convenio que está suscrito por el país y no ratificado, ¿verdad? Que de alguna manera pues eso también tiene implicaciones. Pero sí yo creería de que es una cuestión comenzar conceptualmente, ¿verdad? Es decir, hablar de pensiones, pero no lo que yo quiero o con expresiones populistas o cosas por el estilo, ¿verdad? Sino que conocer cómo funcionan los sistemas de pensiones, ¿verdad? Creo que ese sería como un primer punto, porque Raúl tiene razón cuando dice, bueno, yo apoyo a un movimiento con los números, y yo lo que traté es de explicar de dónde es que salen los números y cómo salen, ¿verdad? Tratando de extraerme un poco de lo que es mucho tecnicismo. Sin embargo, pues creo que aunque me hubiera puesto a hacer manzanas más peras y todo eso, a lo mejor quizás también hubiera quedado igual. Porque probablemente no había mucho interés también en escuchar o a saber qué ver. Pero sí, yo creo de que hay que ponerle más atención a esto. Y no solo por los diputados, sino que por toda la población. Antes de irme a la pausa, Raúl, aquí hay un aspecto. Ha trabajado usted como asesor legislativo, conoce cómo se mueve la Asamblea y este tipo de discusiones particularmente. Se creó un equipo técnico interinstitucional a la espera de apoyo de expertos del BID, del Banco Mundial. El tema es, ¿qué define al final estas decisiones? ¿El asesoramiento técnico o el componente político? Yo creo que definitivamente lo político va a tener un gran peso, a menos que juegue en este tiempo el actor llamado Nayib Bukele. Yo creo que el movimiento que puede hacer el presidente en este tema puede ser determinante para los intereses nacionales. Si él decide no tomar parte en este año o en esta primera etapa, creo yo que lo político va a mandar. ¿Cómo debería de ser? El equipo técnico debería poder hacerle entender a los diputados qué es un modelo de capitalización y si puede funcionar la pensión con capitalización. Y la respuesta es contundente, es sí, no como lo hemos manejado. ¿Puede funcionar un modelo de reparto modificado o mixto? ¿Puede funcionar en nuestro país? La respuesta es sí, bien diseñado. El tema es que el conversatorio ha sido muy político cuando realmente trae intereses económicos. Ya las rentabilidades de las AFP obviamente ya superan los ingresos, superan los 1.400 millones de dólares. Ya los intereses económicos ahí están creados. Así que yo creo que el reto es lograr que la comisión técnica tenga un peso a partir del apoyo de los cooperantes internacionales, que ellos determinen que va a ser importante darle una autonomía en la propuesta que surja y que los diputados aprueben la ley. Pero veremos cómo funciona eso, veremos cómo funciona en los próximos días, a ver si es cierto. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar hablemos un poco. Hay 14 propuestas con variedades en esquemas, en variables o aspectos a considerar. Entonces vamos a ver cuáles son los puntos en común y por dónde pasa un análisis con más profundidad al respecto. Recuerde usted que puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales, como puede ver este momento en pantalla, en Twitter, @8 en punto, 8 en punto en Facebook, y las personas que nos sintonizan a través de www.canal33.tv. Regresamos. Muy bien, iniciamos este bloque pidiéndole a producción si nos puede poner en pantalla un full sobre el sistema público de pensiones, que es una de las propuestas que ha surgido entre las 14 que existe en este momento en la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa, y nos permite, ahí está, lo tomamos de Diario El Mundo. Un sistema público de pensiones sería sostenible 32 años, dice autor de la propuesta. El sistema público tiene sostenibilidad de 32 años. Durante ese tiempo, ¿de dónde vienen los ingresos? De la aportación de la gente, las cotizaciones, la aportación patronal, del rendimiento de los fondos y liquidación de las administradoras de fondos de pensiones. Estas son declaraciones de César Villalona a Diario El Mundo en una nota del 13 de enero de este año. Iniciamos entonces directamente, Rodolfo. ¿Es sostenible esta propuesta que se menciona sobre un sistema público, que es una de las propuestas que el FMLN ha puesto sobre la mesa particularmente? Bueno, yo particularmente no estoy en contra de que sea público, que sea privado, que sea mixto, ¿verdad? Todo depende de un buen diseño del sistema. Ahora bien, en esa nota de 32 años, pues definitivamente como no conocemos los números, como decimos los actuarios, ¿verdad? Es decir, conocer la evaluación, yo creería de que el sistema puede tener sostenibilidad por unos 40 años haciendo algo o haciendo un buen trabajo desde ya.
Y obviamente pues los sistemas previsionales no son que se hacen y se dejan, ¿verdad? Sino que se están revisando, por lo menos en este caso como el nuestro tendría que ser por lo menos cada 2 años, de ver si las cifras que se proyectaron o que se analizaron en aquel momento pues están siguiendo el curso, si no pues hacer los ajustes necesarios sin que eso signifique reformas trascendentales, ¿verdad? Entonces desgraciadamente pues yo no conozco los números, ¿verdad? Y esa es una de las, digamos, de las debilidades de la mayoría de propuestas que están en la Asamblea. Yo no conozco las 14, pero sí conozco un buen número. Y todas, o por lo menos las que he visto, no tienen resultados actuariales, ¿verdad? Sino que lo que tienen es un cálculo, ¿verdad? 3 por 2, 6, por 3, 18, por 4 y así, ¿verdad? Y en estos temas no funcionan así las cosas, ¿verdad? Porque como estamos hablando como de 3 ciencias en una sola: finanzas, demografía, ¿verdad? Y estadísticas. Entonces, la población es dinámica, ¿verdad? Entonces, yo no puedo, a menos que esté hablando de un sistema cerrado, pero si yo hablo de un sistema cerrado, no me ayuda en mucho la situación que estoy en este momento. Entonces... Pero fíjate que, Rodolfo, sí es posible hacer como unos cálculos a la propuesta que ha hecho del sistema público. Tiene un severo problema, y es que actuarialmente, a la hora que tú haces un comportamiento estadístico, hoy por hoy solo 1 de cada 4 personas logra entrar en el sector formal, 1 de 4, y solo 1 de cada 5. De ese 25%, solo 1 de cada 5 logra trabajar los 25 años. El sistema que está proponiendo el Frente con la propuesta de noviembre de 2019 está considerando que tú te vas a jubilar solo si logras cumplir por lo menos 25 años laborales, cuando la estadística en El Salvador, por las condiciones laborales que tenemos, te indica que solamente un pedacito va a tener esa condición. Ya que lo menciona entonces, Raúl, llevando la secuencia, la idea que mencionaba Rodolfo, hay que tener claro los números, pero si lo ponemos en el lenguaje para que la ciudadanía y todos lo podamos entender, a qué tipo de números se necesitan que tengan un sustento estadístico, demográfico o evidencia que permita proyectar que un sistema público sea factible en función de la propuesta que presentó el FMLN. En este caso hay 3 graves problemas. Primero, la propuesta del FMLN te quita todos los ahorros que todos hemos ahorrado. Todos nos los quita de un solo de tajo. No hay opción. Esa es la primera. Y no todos los ciudadanos estarán de acuerdo que después de muchos años te quiten el ahorro. Sobre todo ante la incertidumbre de que el Estado no sabe si te va a pagar. Ese es el primer problema. Segundo problema, no todos llegamos a los 25 años laborales. Por lo tanto, el sistema te dice que si tú llegas, no cumpliste 25 años, tenés 24 años, y resulta, tú ganabas $500, y yo hice un poco de números con todas las propuestas. Tú tenés 24 años, no lográs llegar a los 25 años laborales. Resulta ser que solo te van a regalar un porcentaje de un salario de lo que tú has tenido. Eso equivale a que si tú tenías $500 y te jubilás con $500, ese era tu salario, te van a dar el equivalente a $60 de pensión mensual. Así queda esa propuesta. Esa es una propuesta totalmente irrespetuosa para las personas, porque por lo menos en el sistema que tenemos ahora, que es totalmente imperfecto, por lo menos hoy, si llegas tú y tenés solo 24 años, no cumpliste los 25, te regresan tus ahorros y ves si pones un negocio. En ese caso te va a ir regresando un poquito de dinero que realmente es ínfimo. La cuestión es simple para entender un poco esto. A ver. Al margen de que sea reparto, que sea... Tenemos 743 cotizantes permanentes, digamos. Esa es la cantidad de personas que en los últimos 2 años está aportando constantemente. Probablemente no sean los mismos, porque salen 2 y entran otros 2. Y tenemos 160,000 pensionados. Si tú haces la relación, estoy tratando de ejemplificarlo. Si tú haces la relación, estamos hablando que prácticamente hay 3 cotizantes por cada pensionado. Y los mismos estudios internacionales lo dicen, se necesitan por lo menos 6 personas cotizando para poder sostener a un pensionado. Entonces, el problema lo mezclamos con la cuestión laboral. Obviamente que si tuviéramos, digamos, un desarrollo laboral que permitiera que los sistemas hubieran más aportantes, pues las cosas serían distintas. En el de capitalización lo que sucede es de que tú vas a recibir tu pensión conforme a lo que ahorraste y te toca lo que te toca con lo que tienes. Ese es el... Claro,
una de las debilidades que tiene el sistema de capitalización, y el nuestro particularmente, es que todo depende de la rentabilidad, porque es lo que hace producir el dinero. Una cantidad de dinero al 5% en 20 años te la duplica. Con las rentabilidades que tenemos acá, pues es bien difícil, ¿verdad? Por lo tanto, las pensiones que van a recibir las personas, pues no son, digamos, muy halagadoras si tomamos en cuenta su promedio salarial de los últimos años. Y a eso sumémosle que probablemente no todos tenemos o tienen la dicha, desde que comenzaron a trabajar, ser continuos hasta que salen, ¿verdad? Digamos, hay personas que dejan de cotizar o dejan de trabajar unos años por cualquier motivo, después se incorporan y están así, hay una descontinuidad. Entonces eso también agrava un poco el problema. Incorporo otro elemento, Rodolfo, y luego escucho a Raúl sobre esto, porque es parte de las propuestas que están en consonancia en algunos casos entre partidos políticos, es devolución o anticipo de la pensión, porque mencionan que se le puede devolver ante ciertas causales o ciertas características. ¿Cuáles son los pros o los contras de esta propuesta o esta idea, Rodolfo? Primero, una contradicción. Odiamos el sistema de capitalización y vienen y proponen sistemas de reparto y dicen, mire, una pensión anticipada, un adelanto. Eso es propio de los sistemas de capitalización, no de los de reparto. Entonces, primero, ¿verdad? Segundo, devolución del dinero. Mire, si me quedo sin trabajo, que les devuelvan el dinero. Ya podemos hablar, si hay tiempo, de las enfermedades terminales, que es otro tema. Pero ¿qué pasa si a Carlos Monterrosa, con una edad mediana, le devuelven su dinero porque se quedó sin trabajo? ¿Qué va a pasar cuando esté adulto? Vamos a tener una inmensa población sin cobertura de pensión y sin ni una posibilidad de ingreso. Es decir, a alguien le va a generar una presión, ¿verdad? Porque, pues sí, salud, alimentación, trabajo, vivienda, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, yo particularmente, y no conozco de muchos sistemas que hagan eso de devolver la plata, ¿verdad? Entonces, la pensión anticipada, como te repito, bajo algunas condiciones se puede hacer, pero es propio de los sistemas de capitalización, no de los de reparto. Muy bien, le quiero pedir a producción, nos puede poner en pantalla un full, que son declaraciones de Rommel, economista, particularmente de Funde, y él da una apreciación. Rommel Rodríguez: el gran reto de las autoridades estriba pues en rediseñar un sistema que carga desde su inicio con problemas de inequidad, debido a los tratos diferentes en los grupos que se conformaron para el traspaso de un sistema público a uno privado. Además, los impactos de la baja rentabilidad financiera de los certificados de inversión previsional, los CIP, durante y después del periodo de la crisis financiera mundial, afectó al periodo 2009-2013 principalmente. Esas son las declaraciones de Rommel Rodríguez, economista de Funde. Raúl, entonces incorporemos este elemento más el tema de la propuesta que se hace de entregar o devolver o anticipar fondos de las pensiones. Algunos mencionan, y Rodolfo es de la idea, que esto es de otra lógica, de otro sistema más particularmente capitalización, más de capitalización. Entonces, ¿qué efectos puede tener esto? Y también retomando estas declaraciones de Rodolfo. Sin duda yo comparto la idea de Rodolfo en cuanto a que tenemos que cuidar de que la gente no pida su ahorro para gastárselo. Entonces deben haber condicionantes bajo las cuales, por ejemplo, tú llegaste a los 50 años, no tienes los 60 para jubilarte porque sos hombre, y tú te quedaste sin trabajo y has pasado 3, 4 años sin poder conseguir trabajo. Y las instituciones a los 6 meses te están quitando la casa. Entonces tú puedes ir perfectamente a una institución y ahí yo creo que es válido decirle, mira, aquí tengo 6 meses de retraso de mora, la carta de la institución de que va a proceder embargo, yo voy con eso a la AFP paga al banco descontando de mis ahorros, si siguiéramos con este sistema. Porque ¿de qué te sirve esperar 10 años que tú vas a tener tu ahorro ahí si en 10 años perdiste tu casa? Y cuando tenés tu ahorro de pensión, lo que tienes que hacer es usar tu dinero para recuperar la casa. Ahora, las inequidades que mencionaba en Rommel, ¿verdad? Rommel, sí. Me parece ser que ese es uno de los puntos de discusión álgida. Y es que el sistema SAP hoy te paga a lo sumo un 30% de pensión. Si tú ganas $1,000, te va a estar dando 300 con suerte. Pero resulta ser que si los que se jubilaron con el sistema público se jubilaban con el 100% de su pensión. Hoy están jubilándose como con el 60%. Y los que están, por ejemplo, con el ITFA, ellos se jubilan desde el 80%, pero si siguen trabajando, hay personas que ganan 150% de su salario. Entonces tú ves que los sistemas existentes le pagan a uno 30% de tu salario y el otro 150% de tu salario. Así que corregir las inequidades es uno de los puntos más álgidos, porque ¿cómo vas a hacer tú para lograr que todos ganemos igual?
y no sigamos con esta idea de ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría. Uno ganando un poquito y pagándole, porque todos los que están en el SAP ahorita están pagando mucho de su dinero para que otros sigan gozando del 100% de su pensión cuando ellos van a recibir sobre 30%. Tengo que hacer la pausa. Al regresar, la reacción de Rodolfo, e incorporamos otros elementos. ¿Qué hacemos con el FOP, particularmente el fideicomiso de obligaciones previsionales? Es un aspecto clave, pero también qué hacemos con las AFP. Me gustaría tener la posición de nuestros invitados al respecto. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales, como ve en pantalla en este momento, @8 en punto en Twitter, 8 en punto en Facebook, y también las personas que nos sintonizan a través de www.canal33.tv. Regresamos. Muy bien, una de las preguntas que seguro se hacen los amigos y amigas que nos sintonizan esta noche en 8 en punto, que estamos hablando de la reforma al sistema de pensiones, Rodolfo, es ¿qué hacemos con las AFP? Porque algunos mencionan, bajo la lógica del sistema público, significa quitarlas, literalmente. Pero hay otras propuestas que van por la idea de mantener el sistema de ahorro de pensiones gestionados por privados. Pero el tema es, ¿qué hacemos con las AFP? Particularmente sobre el tema de la comisión. Mencionan algunos que esto es algo fundamental o imperativo, disminuirle el fondo que ellos tienen, la comisión que ellos reciben al respecto. ¿Cuál es su posición sobre esto? Sí, definitivamente yo comparto el hecho de que hay que revisar esa comisión. Yo estoy muy convencido, como actuario que soy y como algunos ejercicios que he hecho, que la comisión puede ser menor. Obviamente, Carlos, las utilidades pues van a ser menores, ¿verdad? Yo tengo acá los estados financieros a diciembre del 2018, porque todavía no han salido los del 2019, y vea usted que la utilidad de ambas AFP de 23 millones de dólares. Y tienen invertido, su capital patrimonial es de 21 millones, es decir, que tienen un ROE más o menos del 102%. Ninguna institución en el sistema financiero aquí las tiene. Quizás las únicas que se acercan un poco sean las compañías de seguro. Entonces sí hay que... Yo no comparto el hecho de que, mire, fuera las AFP, no. De alguna manera las AFP nos han dado certidumbre en cuanto a que estamos viendo la plata, ¿verdad? Por dónde va, por dónde viene. ¿Por qué? Porque las AFP se apegan a lo que la ley dice. Yo, pues, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero quisiera saber de las personas que nos escuchan y de los más adultos, ¿cuándo les informó el INPEP? ¿Cuánto tenían? ¿Cómo lo tenían? ¿Cómo lo distribuían? No, nunca recibieron una información. ¿Por qué? Porque no había esa vigilancia de parte del cotizante, de parte del afiliado. Entonces, yo... En este punto de las AFP comparto reducir la comisión. No me hace ninguna... Es decir, no estoy ni en contra ni a favor de que se quite. Pero por lo menos si yo tuviera que elegir, yo las dejaba. Raúl, ¿cuál es su posición al respecto? Yo creo que hay que quitar ya el ánimo de lucro en la administración del dinero de la gente. De hecho, hay una propuesta que todavía no recibió iniciativa de ley, pero se la refería a ciertos funcionarios de gobierno, y es una propuesta de ley que deroga la ley SAP, y yo creo firmemente que tiene que ser una institución autónoma de primer nivel, administrado por profesionales de primerísimo nivel, y que se puede contratar eventualmente. Yo creo, me parece ser que la solución para nuestro modelo es un modelo mixto. Es decir, si algunos cotizantes totalmente respaldados por el Estado y otros que tengan la opción sobre un excedente de su salario, por ejemplo, sobre 2 salarios mínimos o sobre 3 salarios mínimos, todo ese dinero que te lo administren en unas cuentas privadas, sobre el cual tú puedas ganar rentabilidad. Y para eso sí yo sugiero que no sigamos con las mismas AFP, que traigamos al mercado administradores de fondos de inversión, de fondos de pensiones. Inclusive yo he propuesto con algunos diputados que podamos crear un banco de los trabajadores, que es una institución donde el cotizante de las AFP pueda poner su dinero, se vuelve accionista, y de ahí salen los préstamos para él. Si él quiere un préstamo, está respaldado con su pensión. Y hay distintas figuras, pero yo creo que el ánimo de lucro puro que tiene la AFP en la administración de nuestro dinero tiene que eliminarse, porque ya es demasiada el dinero y la rentabilidad que ellos tienen. Raúl, le he dado seguimiento al tema desde la cancha legislativa. A día de hoy,
las AFP todavía tienen influencia en las decisiones de los diputados, particularmente en la Asamblea Legislativa. Y si es así, pues ¿cómo se puede equilibrar la mesa, por poner ese término? Sí, sin duda. Y yo creo que el punto es cómo lograr llevar esta conversación a la esfera de lo técnico, donde podamos confrontar. Las AFP tienen, los accionistas pueden tener un interés de lucro detrás, que es claro, es obvio y se ha manifestado de diversas maneras. Chambres de pasillo hasta dicen que han habido dineros fluyendo hacia diputados. Esperamos que no sea cierto, pero esos son los chambres de pasillo de la Asamblea Legislativa. Esperamos que no sea cierto. El tema es este. Yo creo que definitivamente tiene que entrarse en un conversatorio técnico y la Asamblea Legislativa permitir ese espacio para poder modelar las distintas posibles soluciones, tener acceso a los flujos, volver a hacer los estudios actuariales de una manera seria, completa, con información disponible para todos y tomar decisiones. Y no al revés, que ahorita estamos en el conversatorio político sin haber entrado en la parte técnica. Entonces, estamos caminando al revés. Entonces, yo creo que ahorita tenemos que pausar y ver quién le dice a la Asamblea Legislativa que por favor esta cosa no se hace así. Primero es lo técnico. Resuelva que los técnicos te puedan decir los modelos funcionan y después llegamos a acuerdos políticos y no al revés, un acuerdo político que todavía no tiene consideraciones técnicas. Rodolfo, ¿sí? Sí, yo parto de la premisa, Carlos, de que a la población lo que le urge y lo que le interesa en este momento es que se mejore su pensión. Sí. ¿Por qué? Porque los que ya están y los futuros, ¿verdad? Y me atrevo a creer por algunas conversaciones, que no importa quién me la pague. Si me la quiere pagar un instituto público, un privado, un mixto, no importa. Bueno, ahí tenemos hasta el FISDL pagando pensiones, ¿verdad? Que nada tiene que ver con previsiones. Pero eso es lo que busca la gente. Pero ojo, también hay que ser, cauteloso y prudente, ¿verdad? De que no, como unas propuestas que he visto ahí, de que se incremente la pensión mínima a $400, pues sí, ¿de dónde va a salir la plata? Entonces, también cuidar las finanzas públicas. Y por eso es de que de alguna manera la propuesta de la mesa por una pensión digna respeta esos tres objetivos. Equidad en las pensiones, es decir, olvidémonos de eso que los obligados y los optados, sí, todos igual, ¿verdad? Cuidar de las finanzas públicas y la administración. Y por eso yo apoyo, porque yo realmente pienso, y fíjense, en primer lugar puse lo de los afiliados, los pensionados, porque es eso lo que hay que corregir. Claro, si yo le voy a aumentar una pensión a una persona que hoy por hoy solo va a recibir el 30%, tengo que ver cómo afectan las finanzas públicas, porque no hay que ser irresponsable de decir, mire, había una propuesta que conocí, no voy a decir quién la presentó, que el déficit previsional se iba a 34,000 millones contra 17,000 que anuncian en este momento, ¿verdad? Okay. ¿De dónde va a salir esa plata? Quiero aprovechar antes de irme a la pausa para que nos ayuden a aclarar un aspecto que puede entenderse algo de puntos más técnicos. A través de un full pantalla que le pedimos a producción que nos ponga sobre el activo y el patrimonio del fondo de las pensiones y nos expliquen un poco qué significa esto. Esto es de un boletín publicado por la Superintendencia del Sistema Financiero con datos a noviembre del 2019. El activo total de los fondos de pensiones es de $11,982 millones, correspondiendo al fondo de pensiones conservador, el 91.5%, mientras que el Fondo Especial de Retiro representó 8.5%. El patrimonio de los fondos de pensiones alcanzó $11,710 millones, conformado por 10,712 del Fondo Conservador y 998 millones del Fondo Especial de Retiro. Un aspecto aquí que es importante y me gustaría que nos aclarara esto, Raúl, y en el último segmento también tener la posición de Rodolfo sobre este tema del activo total y particularmente el tema del patrimonio del Fondo de Pensiones. ¿Cuál es la diferencia entre estos y qué tiene que ver si aplica el tema de la rentabilidad sobre este monto que se menciona ahí? Sí, claro. El activo total es de todas las recaudaciones que ha recibido de nosotros, de los aportes, entra a un balance y se llama el activo total. El activo total está considerado por algunos activos, las inversiones que puede haber recibido el fondo, algo que sea en efectivo, líquido y ganancia futura. El patrimonio es simplemente el derivado de exactamente mi ahorro. Lo que es mi ahorro es el patrimonio, pero con el patrimonio se generan utilidades
y se van ganando, por ejemplo, una utilidad. Al final, yo tuve una utilidad en unos títulos y esa utilidad se convierte en un activo adicional. Esa es la diferencia, básicamente. Ahora, la rentabilidad definitivamente en el modelo de capitalización es fundamental. Cuando tú ves el histórico, nosotros tuvimos un año, por ejemplo, el 2009, donde la rentabilidad que lograron las AFP fue negativa. Ese año perdimos dinero. Claro, nadie se dio cuenta. Perdimos dinero. Y hoy la rentabilidad que tenemos a la fecha, entiendo yo que oscila en los últimos 36 meses, debe andar por alrededor del 3.5. El punto es esto, que bajo un modelo de capitalización, si tú tienes una rentabilidad del 3.5, tú jamás vas a lograr más allá del 30-35% de pensión, ¿verdad?, por 25 años laborales. Bajo la propuesta, y me acuerdo que el 2017 yo hice una de las propuestas del 2017, estábamos proponiendo una rentabilidad no mínima del 5.5 anual para que durante 25 años tú lograras tener una pensión de más o menos el 50%, una rentabilidad bien manejada. Eso tenemos que volverlo a discutir si vamos a seguir. Resumo diciendo, casi todas las propuestas respetan trabajar con la ley SAP que ya está. Solo una la está derogando. De ahí todas las propuestas están vinculadas a que sigamos con lo mismo. Tenemos que hacer la pausa y en el último segmento ampliamos estos temas. Recuerda que usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales, como ve este momento en pantalla, en Twitter, @8 en punto, 8 en punto en Facebook, y las personas que nos sintonizan a través del sitio de Canal 33, www.canal33.tv. Volvemos en minutos. Bien, último segmento, ya vamos a dar paso a los comentarios o preguntas que podemos tener a través de las redes sociales, pero no quiero pasar por alto esta pregunta, Rodolfo. ¿Qué se hace con el fideicomiso de obligaciones previsionales, el famoso FOP? Algunos tienen en discusión y la misma posición también a nivel gubernamental, por lo que se interpreta, es valorar si se elimina este fideicomiso, pero el tema es, ¿qué se hace con ello? Sí, lo que pasa es de que cuando hablamos del fideicomiso estamos hablando de una inversión, es decir, el dinero que administra las AFP, dinero de los cotizantes, lo ha invertido en esos títulos valores que se llaman certificados de inversión previsional, los famosos SIP. Aquí solo hay una solución si lo queremos hacer desaparecer, que el Estado pague los 5.000 millones, no sé exactamente cuánto es el valor que tenga ahorita ese fideicomiso. Lo único, ¿verdad? O si no, si se lo va a llevar, o como la propuesta del banco de previsional que quiere, que se lo van a llevar, pues sí, pero no van a llevar dinero, lo que se van a llevar es una deuda del Estado de esas inversiones. Ahora bien, el problema de este fideicomiso es en sí la tasa de interés que estos están devengando. Y con mucha razón, ¿verdad? Pero no es problema. Eso es cómo quedó escrito en la ley. También pues los analistas, ¿verdad?, financieros que hacen esto, también pregúntense si esos 5.000 millones no estuvieran en ese fideicomiso con todo el desastre que tiene en este momento, ¿dónde estarían esos 5.000 millones? Porque aquí no tenemos un mercado bursátil desarrollado. Estarían en depósitos a plazo en un banco. ¿Y usted cree que para un banco sería alegría eso, claro, tener tanto dinero exceso en el banco, de liquidez? Claro. No, ¿verdad? Entonces también es de sopesar las cosas, ¿verdad? Yo comparto las dificultades del fideicomiso, la tasa de rentabilidad que están pagando pues tal vez no sea la adecuada. Tampoco comparto que por decreto, ¿verdad?, emite un decreto donde la rentabilidad tiene que ser esto. Pues todos los que hemos pasado por la universidad en aulas de economía nos enseñan que la tasa de interés, el precio del dinero, se determina por la oferta y la demanda, ¿verdad? No por decreto, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que valorarlo, ¿verdad? Pero sí, realmente en este momento el fideicomiso, si usted me pregunta, ¿lo desaparecemos? Desaparezcanlo, le va a poner otro nombre, pero no va a dejar de ser una deuda del Estado para con los fondos de pensiones. Quiero pedir a producción nos pone en pantalla rápidamente unos datos que tienen que ver con la deuda del fideicomiso, con el contraste que se tiene de la pensión mínima. Entonces ese dato nos permite, solo para tenerlo en pantalla, lo que significa todas estas cifras o estos datos en particular, y nos permite como poner como ese contraste. No sé si lo tenemos en pantalla. Muy bien. Deuda con el fideicomiso, 5.264.8 millones de dólares. Pensión mínima, 207.60. O sea, ponemos el contraste tomando estos datos, Raúl, y que
hacemos desde tu perspectiva? ¿Qué se hace entonces con el fideicomiso? La propuesta que yo he presentado, que está por primero Dios recibir la iniciativa de ley en los próximos días, es definitivamente tener un conversatorio muy honesto con las personas, sobre todo los que ganan menos de 2 salarios mínimos, que son en este país más del 60% de la población económicamente activa que está laborando. Conversar con ellos y decirle, mira, tú ganas 300, si te jubilas hoy, las AFP te dan a lo sumo $80 por tus 300 que has estado cotizando. Si te vienes con el Estado, entonces tú vas a recibir esta garantía de tener por lo menos un 60-70% de pensión, pero tú tienes que voluntariamente ceder tus ahorros o te quedas con tus ahorros. Puede ser voluntario, quédate con tus ahorros o entras a un proceso de garantía del Estado. Si esto se tiene un conversatorio sincero y la gente entiende el problema que tiene, entonces yo creo que podemos con esos ahorros hacer un match de cuentas contables, se paga la deuda y yo creo que podríamos estar reduciendo de los 5.000 a cerca de 3.500, o sea, podríamos estar reduciendo unos 1.500 a 2.000 millones de dólares fácilmente de fideicomiso. Pero es muy técnico y requiere un gran conversatorio para que la gente entienda por qué se tomaría una decisión de esta envergadura. Quiero pedir a producción si nos puede poner en pantalla las preguntas y comentarios que han llegado a través de las redes sociales para tener la reacción de nuestros invitados. Coralia, yo quiero que mejoren las pensiones porque no es justo que los obligados quedemos afectados y muchos vitalicios y los del 12-17 nunca les bajarán su pensión y ya se gastaron lo que ahorraron y los obligados nos calculan sobre lo que ahorramos. Es uno de los comentarios. Gaby, exactamente, el grupo de obligados estamos pagando con la garantía solidaria a los optados, pensiones del 80 y 100% y vamos a recibir solo el 30%, ese es el comentario. Joel, ahora hay más Contraloría Social, si el gobierno administrara los fondos, la Contraloría Social estaría vigilante y confío más en el Estado que en una AFP. Una institución privada se declara en quiebra y por mucho que renegues, el dinero te lo roba, es el comentario de Joel. Saray Molina, personas que han pedido el 25% y no lo han pagado al momento de cumplir la edad y no llegan a la pensión, no les devuelven el saldo hasta pagar el 25%, ¿por qué no se los descuentan y les devuelven el resto? Esas son las preguntas o comentarios que hemos tenido hasta este momento. Si le parece, tenemos su reacción, Rodolfo, y cerraríamos con la de Raúl. Bueno, yo primero quizás quisiera referirme a lo de la cuenta de garantía solidaria, ¿verdad? Sí. Conceptualmente, cuando hablamos de solidaridad es de que yo aporto algo para otra persona, ¿verdad? Pero esto no tiene esa connotación porque a mí me descuentan una parte para incluso que cuando haga falta dinero para pagarme de ahí me lo paguen, ¿verdad? Entonces como que el concepto de cuenta de garantía solidaria como que está un poco distorsionado en este aspecto. Repito, yo aceptaría cuenta de garantía solidaria que me dijeran, mire, yo estoy contribuyendo para pagarle a los señores del sistema público, por decirle algo, el 60% de personas que reciben 207.60 que señala Raúl. Entonces sí, yo creo de que lo de la cuenta de garantía solidaria sí hay que tener un pilar solidario, pero hay que quizás diseñarlo de otra manera, ¿verdad? Es lo que yo creo. Y la otra pregunta que me llamó la atención es la de que la persona pues está más confiada en que el Estado lo administre y no que las AFP. Obviamente él desconoce de todas las irregularidades que se han dado en la administración previsional, tanto del INPEP como del Seguro Social, antes de la privatización, como le llaman, o antes de la reforma del 98, ¿verdad? Bueno, por aquí traigo unas cifras que creo que no nos vamos a poder ver. Yo creo que se asustaría, sí, pero es lo que decía hace un momento. ¿No estábamos informados? Ahorita sentimos de que una AFP es más riesgoso que un sistema público. Y si esta persona viera esas cifras que si me preguntan, yo le puedo decir dónde las puede ir a buscar oficialmente que las encuentre, ¿verdad? Claro, hay que conocer cómo funcionan las. Entonces, hay que tener cuidado en eso también, ¿verdad? Muy bien. Cerraríamos contigo, Raúl. Sin duda, una invitación a los salvadoreños, que conversemos, que se enteren, que busquen, que consulten. Las decisiones de reforma para que sean integrales y sean sostenibles requieren un conversatorio de mucho conocimiento y muy sincero. No podemos dejar que anuncios de televisión o palabras que puede decir una XY persona sobre que esto es mejor, lo convenzan de la manera errónea como se dejaron convencer, nos dejamos convencer en el 2017. Ya es momento que el pueblo salvadoreño adquiera mayor conciencia de sus propias decisiones.
No podemos dejar que nos vendan atol con el dedo, igual que la vez pasada. Es el momento de hacer un cambio y una reforma robusta. No todos vamos a salir contentos, ¿verdad? Muy contentos, pero todos salgamos satisfechos de que se ha hecho justicia. Y que eso que dice Raúl, rapidito, ¿verdad? Después venimos con las excusas, ¿verdad? Porque hoy he escuchado a unas personas que decir, no, si es que en aquel momento nadie dijo nada, y cuando se les decía eran pleitos, ¿verdad? Entonces se hacen esas cosas, como dice Raúl, y después, si salieron mal, vienen las excusas, ¿verdad? O como alguien que vino contratado por, no sé si por la Asamblea o por el gobierno central, que vino cobrando una millonada de dinero para venir a decir que si no alcanzaba el dinero, Dios proveerá. Bueno, la idea es hacer, gracias por habernos acompañado, pero la idea es de este tema hacer un debate didáctico, pero también comprensible para los amigos y amigas de lo que implica el tema de las pensiones. Lo volveremos a encontrar sin duda alguna. Raúl, Rodolfo, gracias. Y tenemos pendiente discutir particularmente cuáles son los distintos elementos de información estadística y las políticas públicas en el campo laboral que conectan con el tema previsional. Gracias por haber estado con nosotros, Rodolfo. Un gusto. Siempre es un gusto estar aquí contigo, Carlos, y bueno, aportar lo que medianamente conocemos, ¿verdad?, con la población. Gracias. Buenas noches. Raúl, gracias. Buenas noches, bendiciones para todos. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros, amigos. Nos encontramos mañana, 8 en punto. Buenas noches.